Bueno, pues buenas tardes y gracias, ¿no? por la invitación, también por la presentación que ha hecho Chema. Bueno, lo cierto es que estoy centrada en el trauma, tanto en el infantil como en el adulto, pero los últimos años sí que me he focalizado más en la infancia y familia, ¿no? El apego es uno de nuestros sistemas biológicos con el que nacemos. Es un sistema biológico, emocional y tiene un sustrato fisiológico. Y si las cosas van bien, quiero decir, si las cosas van bien durante la gestación, durante el parto y la mujer que está dando a luz nace en un estado de seguridad, en un entorno de seguridad, ese sistema de apego se va a activar. Se va a activar tanto en la madre que acaba de dar a luz como en el bebé. Y una vez que se activa ese sistema de apego, aunque tiene un fundamento biológico y genético, va a ser el entorno el que va a ir condicionando la calidad de ese sistema, de las conexiones neuronales que están relacionadas con las áreas del cerebro que gestionan la vinculación. Y eso nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. No solo en la infancia, va a ser muy importante en la adolescencia. De hecho, en la adolescencia se produce una poda neuronal, el cerebro se está reorganizando y el apego vuelve a ser muy importante. La diferencia es que el apego y los vínculos no se van a buscar, digamos, en la familia, sino se van a buscar en los pares o en los iguales, ¿no? Pero los modelos que van a reproducir, pues muchas veces van a estar condicionados por las experiencias previas. Y también es importante en la adultez y vuelve a ser muy importante cuando somos ancianos, que también necesitamos del vínculo y de la relación. Y sobre todo cuando tiene una característica o cobra un protagonismo el apego. Bueno, pues el apego cobra un protagonismo con las cosas cuando las cosas van mal, ¿no? Cuando estamos en un estado de alarma como es ahora y se activan todos nuestros mecanismos de defensa, la forma que vamos a regular o la forma que vamos a tener de regular esos mecanismos de defensa van a estar relacionados con nuestro sistema de apego. ¿Por qué? Porque apego va a condicionar la regulación emocional. Y bueno, cuando me invitaron, ¿verdad? A mí me hablaron de familias y la presentación yo la he hecho pensando en familias, ¿no? En un lenguaje dirigido a familias y que sean las familias quien puedan beneficiarse de lo que vamos a exponer aquí. Ayer también a última hora me dijeron, no suelen hacer muchas preguntas, entonces pues a última hora he puesto más diapositivas, ¿no? Por si no se genera ese intercambio y esa comunicación. Pero lo cierto a mí me gustaría que sea interactivo, porque estamos hablando de apego, y apego es vínculo, y apego es relación, y apego es comunicación, ¿no? Y ahora pues estamos muy condicionados por todas estas cosas que llevamos. De hecho, llevar esto nos lleva al rostro inmóvil, ¿verdad? Y el rostro inmóvil es algo que dificulta y es algo que puede ser un impedimento para una buena vinculación y una buena relación. Yo le he llamado a la conferencia cómo transitar hacia un apego seguro. ¿Por qué cómo transitar hacia un apego seguro? Porque si las bases del apego se empiezan a construir pues desde la gestación, ¿verdad? ¿Por qué desde la gestación? Porque el bebé, el feto que está en ese útero, ya está compartiendo las emociones que lleva esa mujer gestante a través de las hormonas. Entonces, los estados prolongados, él está siendo copartícipe de esas emociones sin saberlo. No puede decir estoy triste o estoy alegre o estoy contento o estoy enfadado, pero sí está expuesto al patrón neurofisiológico que corresponde con esa emoción. Si estamos mucho tiempo durante la gestación expuesto a un patrón neurofisiológico, los neurólogos, Siegel sobre todo, ¿verdad?, nos dice que esos patrones pasan o se pueden considerar innatos como parte de nuestro temperamento, porque se han activado muy tempranamente. Así pues, apego, regulación. ¿Qué necesita un bebé cuando nace? ¿Cómo es un bebé? ¿Qué capacidades tiene? Ninguna, ¿verdad? Solo una, llamar la atención, llorar
para que se le oiga bien, para que alguien cubra sus necesidades. Ese llorar que implica una activación fisiológica, ¿no? Es decir, esa activación fisiológica implica un estado de estrés. ¿Y qué va a necesitar ese bebé? Experiencias muchas y de calidad suficiente donde se cubre esa necesidad y se le calma, ¿verdad? El bebé tiene hambre y no solo se le alimenta, sino que si tenemos una madre, un cuidador, un papá suficientemente saludable, tanto física como emocionalmente, va a interactuar con él, va a usar una voz, una prosodia adecuada, va a modular la voz, va a producir un contacto ocular y a través de todo ese proceso, ese bebé se calma. ¿Qué se está produciendo ahí? Se están produciendo y se están generando conexiones nerviosas que en el futuro, para cuando este niño tenga unos 3, 4, 5 años, tenga la capacidad de calmar su malestar. Entonces, fijaros si es importante, ¿verdad? Vamos a seguir un poco con las diapositivas. Cuando hablamos de apego, a mí me gusta situarme ¿dónde tengo el modelo? ¿O dónde tengo, qué es lo que me sirve a mí como ruta para saber si voy hacia un apego adecuado o seguro? El apego surge cuando aparecen los mamíferos. Antes de los mamíferos no había conductas de apego. Los reptiles no se cuidan, eclosionan los huevos y se salva el que puede, ¿verdad? Pero cuando en la escala filogenética aparecen los mamíferos, ¿qué ocurre? Las crías son dependientes, necesitan de la madre para alimentarse y al mismo tiempo aparecen las conductas de apego. Cuando aparecen los mamíferos, aparece una rama nueva en el sistema nervioso. Esa rama nueva es el vago. El vago es un sistema, pertenece al parasimpático, es decir, genera relajación, nos calma. Los reptiles tienen el vago dorsal, que va por detrás, y los mamíferos desarrollamos el vago ventral, que va por delante. Relajante, nos calma. Y curiosamente, ese nervio vago inerva la cara, las manos, la expresión de los ojos, llega a los oídos, va a estar inervando todas las partes que están relacionadas con las conductas de apego, con la vinculación, con mostrar interés con el que tengo enfrente de mí, con interesarme por el que tengo delante. Y al mismo tiempo está ese vago inervando el corazón para regular la tensión arterial, el aparato digestivo, que está muy relacionado también con el vago, porque succionar, comer es relajante, y al mismo tiempo la respiración. Es decir, los mecanismos que tenemos los mamíferos para calmarnos, que son aparato circulatorio, aparato digestivo y aparato respiratorio, los inerva el nervio vago, el mismo que inerva todo lo que nos lleva al apego y a la vinculación. Curioso, ¿no? ¿Eso qué hace? Que apego y la capacidad de regular el malestar estén íntimamente relacionadas. ¿Y cómo se produce ese aprendizaje? Pues ese aprendizaje solo se produce de una forma, en interacción con otro ser humano, en interacción con otro mamífero, en interacción con otro cerebro. Y en esa interacción absorbemos, el bebé absorbe, es una esponja emocional, ¿verdad? Es una esponja emocional que ¿qué está haciendo el bebé? Reproducir constantemente todas las expresiones de los rostros que ve, ¿verdad? Pobres bebés los que acaban de nacer ahora, con tanto rostro inmóvil. Va a generar un déficit en la capacidad de lectura del lenguaje emocional. Porque ¿cómo aprendemos? A base de tener muchas experiencias. Yo no sé si hay aquí docentes, pero la forma que tenemos de aprender es repetir y repetir y repetir, ¿verdad? Vamos a ver este vídeo que a mí me parece que es muy interesante, que nos dice, bueno, nos hace una invitación, pues de una forma alegórica nos muestra a nivel cerebro cómo se produce en esa interacción y en esa conexión. Y lo complejo que es el cerebro, la cantidad de conexiones neuronales que tiene.
tenemos la poda neuronal, que ya se produce en la primera etapa de la infancia, que ya está dando, se van a producir esas conexiones relacionadas con la capacidad de regular las emociones y el estrés. Esa regulación se produce una coherencia cardíaca, una coherencia entre los estados del adulto y el niño. Eso nos lleva a que el niño está viviendo continuamente compartiendo los estados emocionales del adulto. Tenemos un bebé, un niño que aún no ha desarrollado un yo, que no ha desarrollado una identidad. ¿Y qué vive? El entorno, absorbe el entorno. Y su entorno es lo que va a considerar lo normal. ¿Por qué? Porque es lo que conoce. Si yo nazco en un desierto, para mí el desierto es lo normal. Si nazco en Siberia, Siberia es lo normal. Si nazco en el trópico para mí es lo normal, ¿no? Entonces, el entorno emocional en el que se desarrolla un bebé, un niño pequeño, es lo que considera normal. Y como lo considera normal, ¿eso qué significa? Que no le llama la atención lo que vive. Y que si esa normalidad no es saludable, no es capaz de reconocer que las experiencias que ha tenido no son saludables. Y como venimos predispuestos a pegarnos, nos vamos a pegar también a lo que no sea saludable. Porque la única forma que tiene de sobrevivir un bebé es apegándose. La única forma que tiene de sobrevivir un niño pequeño es apegándose. ¿Apegándose a quién? A sus cuidadores. Y para apegarse a esos cuidadores, si esos cuidadores no son suficientemente seguros, no son suficientemente saludables, tendrá que poner en marcha un montón de mecanismos que los psicólogos llamamos estrategias o defensas, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder adaptarse y estar apegado ahí. Y esos mecanismos de defensa, ¿cuáles van a ser? Desconectarse de la emoción, minimizarla, idealizar a sus cuidadores, porque es la única forma de mantener un nivel de coherencia en el entorno en el que se está desarrollando. Aquí, ¿no? Así pues, sí, lo que digo es que cualquier niño se va a tener que adaptar al entorno en el que vive, ¿verdad? Y en la medida que vaya creciendo, tendrá que irle dando también un sentido a ese entorno, aunque sea caótico o no sea seguro. Y entonces, para ello, desarrollará una serie de estrategias o de defensas. Esas defensas pueden ser muchas, ¿no? Las más probables, un nivel de desconexión de las emociones, porque seguramente sus emociones no están siendo suficientemente y adecuadamente atendidas, o hay tanta carga emocional que eso genera un desbordamiento y la forma de manejarlo es desconectarme o minimizando lo que está pasando. Y también otra de ellas es la idealización, idealizar a las figuras de apego. Mis figuras de apego son estupendas, me quieren mucho y solo me focalizo y solo miro los aspectos positivos. Y los aspectos negativos que no puedo tolerar, en esos no me centro. Entonces, de alguna forma, a mí me gustaría ayudaros a comprender cómo se van forjando esos mapas mentales, esas conexiones que están relacionados con los mecanismos regulatorios innatos y biológicos, ¿no? Solo comprendiendo esos sustratos biológicos de la regulación y cooperando con ellos, podemos facilitar y ampliar la capacidad de calmarnos, de regularnos. Y muchos niños que se desarrollan en entornos no muy seguros van a necesitar eso, que se amplíe su capacidad de regulación, que se amplíe. Y la capacidad de regulación no solamente es que
manejo el desbordamiento, sino también es la capacidad de mantenerme conectado con lo que está ocurriendo, que eso es muy importante. Entonces, el niño y el adolescente están en un continuo cambio y desarrollo de esa capacidad regulatoria. Siempre va a ser menor que la de los adultos y si además se han desarrollado en un entorno muy seguro, aún va a ser menor. ¿Eso qué implica? Que los padres acogedores, que las familias acogedoras, tenéis que desarrollar una capacidad de mentalización, de reflexión enorme para poder inferir los estados que están viviendo esos niños y si se están correspondiendo realmente con lo que acaba de ocurrir en el presente o se ha activado y se ha conectado con alguna memoria que viene del pasado. Y entonces la respuesta que tenemos en el presente se corresponde a lo que acaba de pasar más la experiencia con la que han conectado. Y desde ahí nos quedamos de, pero esta respuesta no la entiendo, no es proporcional a lo que acaba de ocurrir. No es proporcional a lo que acaba de ocurrir porque ha sido un disparador de una memoria traumática. Y cuando se dispara una memoria traumática, lo que sucede es que esa experiencia se está reactualizando en el presente, se está viviendo de nuevo en el presente. Incluso se puede perder la orientación y no situarse muy bien con quién están interactuando, si están aquí o están allá, ¿no? Todo bebé va a venir primero preparado para sobrevivir y segundo para aprender. En estados de alarma, si yo me estoy expuesta desde un inicio muy temprano, ¿verdad?, a un estado de alarma, de activación, de estrés, de miedo, es difícil que se conecten las áreas que están preparadas para el aprendizaje, que son las del córtex hacia adelante, córtex y áreas frontales. Se me van a activar mucho más las áreas de atrás, las áreas del tronco encefálico, las áreas límbicas. Y cuando esas áreas están con mucha activación, no se conectan con las áreas superiores del aprendizaje. Entonces, puedo tener dificultades para acceder a las áreas ejecutivas y cognitivas, ¿no? Hay algunas investigaciones en las que se han hecho, sobre todo algunas estadísticas que se han recogido en el Reino Unido, que presentan que entre el 38 y el 42% de los niños que en acogimiento suelen tener dificultades de aprendizaje. Y estas dificultades de aprendizaje están relacionadas con lo que estamos viviendo. Si toda mi energía y mi cerebro está consumiendo recursos en estar alerta, en procesar el mundo emocional, no tengo luego recursos suficientes para dedicarme a las actividades ejecutivas que son además muy demandantes y que requieren mucha energía del cerebro. Tenía aquí puesto un vídeo, pero este nos lo vamos a pasar. Ay. En realidad es un vídeo que nos muestra cómo si tenemos una experiencia previa donde yo he sido atemorizada, voy a tender en cualquier momento que yo viva un sobresalto a responder con las experiencias que aprendí antes. Si he tenido una experiencia de seguridad, cuando llega una situación atemorizante, lo primero que se va a activar en mí va a ser el sistema de interconexión social, que es ese vago ventral que responde al parasimpático y es calmante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Intentar establecer una comunicación y solucionar el problema o la dificultad desde esa comunicación. Pero si mis experiencias anteriores han sido demasiado desbordantes y además se han producido cuando yo soy muy pequeño y un niño pequeño no tiene posibilidad de comunicarse ni de negociar, entonces es muy posible que se haya producido un falso camino, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y que las primeras respuestas que se activan ante un conflicto no es la conexión y negociar, sino la lucha, lucho, huyo si puedo o entro en estados de colapso y quiero desaparecer y quiero pasar inadvertido. Si las cosas van bien,
Y este sistema se va activando y el sistema de apego se va desarrollando. Cuando hay una dificultad y cuando hay un problema, primero se va a poner en marcha el sistema parasimpático, vago ventral, conexión social. Si no me sirve la negociación y la conexión, entonces tendré que pasar al simpático y cojo energía para defenderme o para huir. Y si veo que no tengo tampoco esa opción, la última sería la muerte fingida o el colapso, ¿no? Muchas veces cuando tenemos niños que se han desarrollado en un entorno muy poco seguro, un bebé, ¿qué capacidad tiene de luchar o de huir? Ninguna, ¿verdad? Ninguna. Y un niño antes de los 2 años y medio tampoco tiene ninguna capacidad de luchar ni de huir. Entonces, ¿qué salida le va a quedar? El vago dorsal, el colapso. Y en ese colapso lo que se intenta es pasar desapercibido. La respiración baja, todo está así. Estoy como en un estado de letargo, ¿no? Y ese pasar desapercibido, ser invisible, igual es lo que me ayuda a sobrevivir. Pero claro, si luego estoy en un entorno escolar académico y cuando la profesora me llama la atención o cuando tengo que interactuar en el patio con mis compañeros y me dan un balonazo y entro en ese estado, ¿qué ocurre? ¿Cómo lo perciben? Desmotivado, no tiene interés por nada, no sabemos lo que hacer con este chico, con esta chica, ¿no? Bueno, pues como acogedores os va a tocar ir más allá e intentar ver lo que muchos no van a ver, ¿no? Y que vosotros tenéis que intentar poner palabras, intentar comprender las respuestas que están teniendo vuestros hijos. Y esto es muy importante, porque si vosotros comprendéis, inferís y ponéis palabras y empezáis a poner palabras con ellos, ellos van a empezar a comprender por qué funcionan como funcionan, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años estaba con un adolescente y bueno, tenía unos 15, 16 años, llegó porque estaba teniendo muchas crisis de ansiedad y sobre todo él me decía, yo no entiendo, ¿verdad?, cómo mis compañeros, jugaba al fútbol, cuando pasa cualquier cosa se reponen. A mí me pasa cualquier cosa y me quedo sin energía y no sé lo que hacer. Y entonces empiezo, pero eres un inepto, no sirves para nada, nunca vas a servir para nada, ¿verdad? Claro, esas apreciaciones que hacía de sí mismo aún le hacían sentirse peor y se iba quedando con menos energía. Claro, este chico venía de una situación inicial de desarrollo terrible, donde había vivido muy malos tratos. Entonces, ¿qué le ocurría? Que cuando aparecía cualquier situación de conflicto, él entraba ahí. Su entrenador no lo entendía, le decía, es que o juegas muy bien o no das una. Y él tampoco lo entendía. Y cuando estábamos organizando esto y de alguna forma lo relacionábamos con su historia, decía, Jobar, entender que lo que me pasa es porque mi sistema ha funcionado bien y no porque tengo un problema. Porque cuando el sistema recurre a esta salida es porque está funcionando bien y eso le ha permitido sobrevivir. Es muy importante. Otra cosa es que se haya instalado y ahora haya que ayudar a que puedan surgir nuevos mecanismos de acción y no se activen siempre los primeros mecanismos de acción que se aprendieron o que se conectaron. Entonces, me regulo, se regulan, como decía, nuestra ruta, nuestro faro, los mamíferos y la representación mental de un apego seguro. Estos son los que nos pueden marcar la trayectoria de una regulación sana y la conquista de lo que ahora se llama neurocepción de seguridad. ¿Qué es eso de la neurocepción de seguridad? Es una experiencia muy básica corporal que no pasa por la cognición y que yo sé si esto es seguro o no es seguro para mí. Pero esa neurocepción está basada en todas mis experiencias previas. Y si yo me he desarrollado en entornos no seguros, pues es que
percibo y huelo la alarma aquí mismo, ¿verdad? Si hay un montón de ojos que me están mirando. ¿Eso qué implica? Pues que no pueda estar relajada en este entorno y que entonces lleve y esté sobreexpuesta a unos niveles de cortisol, de la hormona del estrés, de forma constante. Eso va a hacer que termine agotada, que me resulte más difícil conciliar el sueño, que cuando me levante igual el sueño no haya sido lo suficientemente profundo ni reparador. Y si algo nos enseña el apego, y en realidad nos enseña toda la naturaleza, ¿no? Aunque es una enseñanza que nos cuesta aprender, es que solo salimos adelante en colaboración, ¿verdad? Somos seres sociales, colaborativos, que hemos sobrevivido a base de apoyarnos y de funcionar en grupo. El desarrollador o la persona que más ha aportado al apego fue John Bowlby. A él le piden que haga una investigación, un estudio después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Inglaterra hay un montón de niños institucionalizados que se han quedado huérfanos, ¿verdad? Y que estos niños están pues, teniendo una serie de problemas. Entonces, él empezó a desarrollar sus investigaciones en estos orfanatos y a partir de ahí pues, llegó a desarrollar la teoría de apego, que con el desarrollo de las neurociencias podemos decir que ya no es una teoría. La investigación y la neurociencia y lo que conocemos ahora del desarrollo del cerebro, lo que ha hecho ha sido precisamente refrendar, aportar, dar validez a esa teoría, ¿no? Es decir, tenemos ya una evidencia de cómo se desarrolla, de cómo se producen las conexiones neuronales. ¿Qué es lo que nos decía Bowlby? Pues que las primeras experiencias de apego de un individuo propician las representaciones. ¿Qué es eso de las representaciones? Las ideas, pero no son ideas conceptuales, mentales, son ideas que se quedan grabadas en el cuerpo. Porque ¿cómo interactuamos con un bebé, con un niño? Diciéndole lo mucho que le queremos o cogiéndole en brazos, tratándole con afecto, con mimo y transmitiéndoselo a nivel corporal. De esta última forma, ¿verdad? Las palabras son importantes si acompañan y son coherentes con esa experiencia que se está produciendo, pero lo que es realmente importante es la experiencia corporal. Entonces, la primera expresión del apego es corporal, lo que el bebé siente, lo que el niño siente, a través del tacto, a través de la escucha, a través del olor. El olor y el tacto son los sentidos más importantes en el desarrollo del bebé y van a ser los moduladores de los estados emocionales. El bebé, ¿qué hace para calmarse? Huele, ¿verdad? ¿Y a quién busca con el olor? Busca con el olor a su madre. Y luego toca. Y ese tocar también es importante. Si toca la madre y además toca el pecho, se encuentra además con el ritmo del corazón al que ha estado expuesto. Entonces, el bebé nada más nacer tiene las señales de la aureola materna del pezón mamario, huele como el líquido amniótico de la placenta y además el ritmo del corazón. Esas señales hacen que el bebé haga así y se relaje. Entonces, el tacto y el olfato van a ser muy importantes en la modulación de los estados emocionales. Eso es siempre es importante. Además, si hemos tenido una experiencia traumática temprana, lo que ocurre es que puedo desarrollar una hipersensibilidad. Y entonces mi olfato pasa a ocupar mucho espacio. Y detecto. ¿Por qué? Las primeras áreas del cerebro que maduran, ¿verdad? Son las partes de atrás, los ganglios basales, que están relacionadas con todo lo que es fisiológico, ¿no? Con organizar toda la parte fisiológica, el intestino, los pulmones, eso es lo primero, ¿no? Y también son las que regulan y detectan la alarma. Si ese sistema de la alarma se activa muy pronto y mucho
en esa primera etapa hace que todo lo que está condicionado con esa situación de alarma y el bebé para calmarse busca a la mamá, nos puede llevar a que ese sentido quede sobreestimulado. Y podemos tener luego niños que cuando niños o adultos, que cuando se produce cualquier situación de alarma recurren a la parte del olfato y se regulan por ahí. Tocar, agarrar, siempre, ¿no? La regulación puede ser de dos tipos. La regulación inicial es diádica. Diádica es con el otro. El bebé, el niño se regula en contacto con, ¿verdad? En la medida que tiene muchas experiencias de regulación, ¿qué ocurre? Que empieza a desarrollar lo que pone ahí, representaciones y modelos de trabajo interno, ¿no? Si mi mamá me dice, puedes, tú vales, tranquilo, cuando tengo 5 o 6 años y tengo un problema, yo mismo, ante el problema, me digo eso. Estoy haciendo uso de esas representaciones que he creado. Y esas representaciones me van a llevar a la capacidad de autorregularme, de calmarme yo solo sin tener que recurrir al otro. Pero para alcanzar la autorregulación, primero necesito haber tenido muchas experiencias en las que he sido incesantemente calmado, calmado, calmado y calmado. Yo recuerdo cuando tengo una hija de 13 años, ¿verdad? Y cuando yo tuve a mi hija, cuando estaba embarazada, paré las formaciones y la retomé cuando ella tenía 5 años. Entonces, recuerdo la primera vez que fui fuera a dar una formación y le llamo al mediodía a mi hija, digo, hostia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me dice, ya es muy intensa, lo vive todo, ¡ah, mamá, me ha pasado algo terrible, terrible! Y además tú no estabas, ¿no? Digo, cariño, ¿qué es lo que te ha pasado? Me dice, pues había discutido con su mejor amigo porque había ido al choco y los dos querían el mismo juguete y encima había tocado la chirrina y había salido sin el juguete, con el amigo enfadado y no podía estar ni con Xavi ni con mi mejor amigo y además me acordaba que tú no estabas. Digo, y Osquía, ¿qué has hecho entonces? Y ella me dice, me he ido a nuestro sitio favorito del patio, que hay un sauce y nos podemos meter debajo del sauce, y me he acordado de las cosas que tú me dices. Y entonces me he sentido bien. Es decir, a mí eso me dejó genial, ¿verdad? Digo, mira qué bien, mi hija está siendo capaz de hacer lo que de alguna forma yo transmito y me está mostrando cómo es el camino. Ella ha tenido muchas experiencias en las que ha sido calmada, llega un momento de conflicto y con 5 años es capaz de calmarse. Pero si no hemos tenido esas experiencias donde he sido calmada, muchas veces, ¿qué ocurre? Que se produce ese conflicto y lo que creo es que no hay ninguna salida y que esto es terrible y que nunca más voy a conseguir mi juego favorito y que nunca más voy a tener relación con mi amigo Xavi, ¿no? No encuentro salida porque no tengo esa proyección mental de ni la experiencia, no tengo primero la experiencia y por lo tanto no puedo desarrollar la proyección mental de que las cosas se superan. Una de las características del apego seguro no es que sean maravillosos y perfectos. No. De hecho, no podemos ser perfectos porque si lo intentamos morimos en ese intento, ¿verdad? Es agotador ser perfecto. Pero una de las características del apego seguro es la capacidad que tienen de reparar. Esta capacidad de reparar es muy importante. ¿Por qué? Porque la capacidad de reparar lo que me está enseñando es que se producen momentos de tensión, se producen momentos de desconexión, pero se pasan y volvemos a conectar. ¿Y cómo se produce esta capacidad de reparar? ¿O cómo se gestiona? ¿O cómo la obtengo? Esas figuras seguras son capaces de hablar de lo que ha ocurrido, de asumir su propia responsabilidad si se han equivocado, ¿verdad? Y de encontrar salidas para llegar de nuevo a un momento de conexión. Cuando tenemos familias poco seguras o muy poco seguras, ocurre todo lo contrario. Hay un conflicto, se vive un nivel de tensión enorme, igual ha habido violencia, ¿verdad? Y cuando eso pasa,
hacemos como que no ha ocurrido, ni miramos atrás, ni hablamos de ello. Si yo tengo esa experiencia donde tengo un conflicto con una intensidad emocional enorme y luego, después de eso, nada se organiza, no se habla de ello y pasamos a otra situación como si eso no hubiera ocurrido, el niño, el bebé, el adolescente no puede desarrollar una capacidad de integración, de ver que yo puedo ser buena y también puedo ser mala. No hay nadie que sea bueno, bueno, ni hay nadie que sea malo, malo, ¿verdad? Todos somos buenos, malos, malos, buenos. Pero el bebé y el niño pequeño no tienen la capacidad para ver las diferentes caras que pueden tener los cuidadores. ¿Cómo lo va a hacer y cómo lo va a conseguir? Si esos cuidadores son capaces de hablar. Ah, pues mira, me he enfadado y he perdido los nervios y he terminado comportándome de una manera que no era la adecuada, he gritado demasiado, me disculpo y no me he dado cuenta en ese momento de lo que realmente necesitabas, ¿verdad? Ahí yo estoy haciendo que un nexo entre la experiencia anterior y además estoy resolviendo, le digo, sigue siendo importante para mí y sigo estando aquí para ti. Y eso hace que la experiencia se regule y haya salida. Si no, es muy difícil encontrar salida. Entonces el apego primero es corporal, a base de muchas de esas experiencias corporales se van desarrollando en las representaciones mentales y lo que Bowlby llamó modelos de trabajo interno, que van a ir condicionando las relaciones futuras. Y cuando tengo esas representaciones seguras, lo que me va a resultar fácil es confiar en el otro. Yo me percibo como alguien válido porque me han percibido así. Para que yo me perciba como alguien válido, ¿qué es necesario? Que el que tengo enfrente me devuelva y me transmita una imagen de validez y de que confía en mí. A base de tener muchas experiencias de ese tipo, interiorizo que yo soy válido. Y además, en ese entorno seguro que estoy interiorizando también, que puedo confiar, que las cosas se resuelven, que puedo pedir ayuda, que no necesito resolverlo todo yo mismo, que no necesito mantenerme a salvo separándome y aislándome del otro. Y eso el niño no lo desarrolla desde aquí, sino lo desarrolla desde aquí, desde la experiencia del cuerpo. Es una experiencia somática. Es lo que se llama un aprendizaje procedimental. ¿Qué es un aprendizaje procedimental? Un aprendizaje procedimental es el que desarrollamos a través del cuerpo, por ejemplo, andar en bicicleta. Yo puedo estar 10 años sin andar en bicicleta. ¿Y qué ocurre cuando me monto en una bicicleta? Pues puedo estar un poquito inestable los 2 primeros minutos, ¿verdad? Pero enseguida se pone en marcha la secuencia de movimientos que me lleva a sentirme segura o no segura, si nunca aprendí a andar bien en bicicleta, sobre la bicicleta. A nivel emocional ocurre lo mismo. Las memorias primeras donde no interviene lo explícito, lo verbal, son procedimentales y las memorias de apego vinculares son del cuerpo, corporales. Y cuando yo me acerco al otro, de forma inconsciente, igual que se activa el andar en bicicleta, se activa en mí, se pone en marcha las conductas que yo aprendí. ¿Se puede aprender a andar de bicicleta de otra forma? Pues sí, vamos a verlo. A ver dónde lo tengo. Aquí. Este es un ingeniero que se le ocurre un día, pues, hacer un experimento. Hey, it's me, Destin. Welcome back to Smarter Every Day. You've heard people say it's just like riding a bike, meaning it's really easy and you can't forget how to do it, right? But I did something. I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam, and I got really scared, honestly. I can't ride a bike like you can anymore. Before I show you the video of what happened, I need to tell you the backstory. Like many 6-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill and I was really proud of it. Everything changed though when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left.
I thought this would be easy, so I hopped on the bike ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Destin Sandlin. First attempt riding the bicycle. All right. So the faster I go, the better. Yeah. Sí, I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels, every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences, and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy, I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. No, you didn't understand. You didn't understand. So, this way. All right, just a second. All right, so, whenever you're ready. Yeah. Quickly! No, you have to keep your feet on. Dude, look. All right, so here we go. Just give me wait. Like, you gotta start rolling at least. And go. Oh, no! Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. So here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after 8 months, this happened. One day I couldn't ride the bike, and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck. But at least I could ride it. So I learned 3 things from this experiment. I learned that welders are often smarter than engineers. I learned that knowledge does not equal understanding. And I learned that truth is truth, no matter what I think about it. So be very careful how you interpret things, because you're looking at the world with a bias, whether you think you are or not. I'm Destin. You're getting smarter every day. Bueno, si llevamos esto al apego, ¿verdad? Tenemos una buena noticia. El cerebro es plástico y tiene capacidad de aprender, aunque sea muy difícil. ¿Verdad? ¿Cuál es la otra buena noticia? Que hay un vídeo que es más largo en el que él intenta ese mismo experimento con su hijo. Y lo que a él le costó 8 meses, a su hijo le cuesta 3. Es mucho más rápido, porque el cerebro del niño es mucho más plástico. ¿Verdad? Entonces, si yo expongo a niños a situaciones de seguridad, donde hay unas familias suficientemente reflexivas, suficientemente sensibles, suficientemente fuertes, porque esto también es importante, y suficientemente cálidas, estos niños van a poder aprender nuevos patrones de vinculación y de regulación emocional. Fijaros que he empezado por una palabra. La primera, ¿recordáis cuál ha sido? Suficientemente reflexivas. Esto es muy importante, porque es fundamental que tengáis la capacidad de mentalización y de ver lo que le ocurre a ese niño, que muchas veces no tiene nada que ver con lo que acaba de suceder. Así que eso va a ser fundamental. En la medida que vosotros podéis ir poniendo palabras, muchas veces igual desde el parece o creo que puede estar ocurriendo esto dentro de ti, ¿verdad? Esto ayuda a que ellos también puedan comprender lo que pasa. Y esto es importante, porque en la medida que comprendo lo que me ocurre, puedo empezar a permitirme a explorar
nuevas formas de relación. Vamos a seguir con los mamíferos. Yo desde luego aprendo muchísimo de ellos, ¿no? Este es un vídeo de una leona, ¿verdad? En este vídeo vemos como un cachorro león molesta a un león adulto. Entonces el león le ataca y la hembra va a defender al cachorro. Lo más importante es lo que hace la leona después. ¿Qué es lo que hace la leona después? Regula, conecta desde el afecto, desde las sensaciones con ese cachorro. ¿Para qué? Para calmarlo. Entonces, tener un apego seguro no implica que no ocurre nada, absolutamente nada en mi vida. Nada malo. Ahora todos estamos en pandemia y en una situación de alarma. Es decir, una figura de apego segura no puede controlar las circunstancias. Pero lo que sí hace y tiene capacidad es de calmar los estados que se generan ahí. Eso es lo importante, calmar esos estados. Para calmar los estados de un niño o de una niña, ¿qué voy a necesitar? Primero, tener la capacidad de calmar mis propios estados, ¿verdad? Me he pasado una diapositiva por ir un poquito más rápido, ¿verdad? Donde empezaba diciendo que si queremos descubrir lo que es el apego, tenemos que empezar por investigar nuestro propio estilo de apego. ¿Cuáles han sido los modelos de apego que yo he tenido y cuál ha sido el estilo de apego que finalmente yo he desarrollado? Entonces, esa reflexión que es muy conveniente tener hacia el niño, también es una reflexión que tenemos que tener hacia nosotros. ¿Cómo resuelvo yo el malestar? ¿Cómo actúo en los momentos de crisis? Porque esa forma que tengo de resolver el malestar es la que voy a utilizar también cuando entro en malestar con mi hijo o mi hija, o el niño acogido que está con mi hijo acogido, ¿no? Entonces, esa reflexión tiene que ser hacia adentro y también hacia afuera. Y ahí estamos haciendo uso del frontal, que el frontal sí lo tenemos maduro los adultos, los niños y los adolescentes no. Pero el adulto sí tiene el frontal maduro y el frontal es la parte del cerebro que es capaz de hacer esquemas de lo que me ocurre a mí y esquemas de lo que le ocurre también al otro. Desarrolla esa empatía. Vamos a ver el vídeo de la leona. The lionesses brace for a fight, but they won't start one. The males taste the air and savor the scent of what will soon be their pride. But they don't attack. Overwhelmed by curiosity, young Ada tests the waters. Ahí va el cachorro, confiado. It's a mistake. ¿Y qué ocurre? Que se encuentra con un adulto que atemoriza, que genera miedo, ¿verdad? Se había activado el sistema de apego, se había acercado, pero el adulto león lo atemoriza. Entonces se activa al mismo tiempo el sistema de defensa y el sistema de apego. Eso es lo que ocurre en los sistemas familiares no seguros. Y la leona ha intentado calmar y vuelve el león a atemorizar. Pero la leona lo que ha intentado es calmar, acercarse al cachorro y calmar lo que se acaba de producir. Mirar aquí, vuelve de nuevo a esa regulación, a la calma. Eso es muy importante. La desconexión se pueden producir situaciones que nos desbordemos, pero luego tener la capacidad de llevar al menor a un estado discreto de calma. Y eso solo lo puede hacer un cerebro más adulto y más maduro. No puede quedar de la mano del niño o de la niña la reparación ni la reconexión. Eso se tiene que producir y tiene que partir del cerebro adulto.
Y esas primeras vinculaciones son acoplamientos corporales. ¿Y qué experiencia se tiene aquí? Inmovilización sin miedo. Una sensación de calma donde no hay miedo. Y este acoplamiento corporal va a ser la semilla de la flexibilidad mental. Entonces, la seguridad es el preámbulo de un buen apego. Si no hay seguridad, tanto en los cuidadores como en los menores, en los niños, lo que se activan son los sistemas simpáticos de lucha-huida o el vago dorsal de colapso, y no se activa el sistema de seguridad de apego. Son sistemas que son contradictorios. Y estos sistemas de apego nos llevan a este tipo de conductas. Entonces, en una familia donde se está produciendo un apego suficientemente seguro, lo que se dan en los primeros meses, cuando tenemos un bebé que apenas se mueve, que no hay desplazamiento, son lo que se llaman conexiones excitatorias de placer, donde se viven todo este tipo de situaciones que son placenteras. Se vive el embelese, como hemos visto antes aquí. Aquí hay un embelesamiento por parte de papá y de mamá mirando a ese bebé. ¿Qué experiencia está teniendo aquí este bebé? Ser el centro del universo. Alguien que se siente el centro del universo, ¿cómo crece? Con seguridad. Luego vamos a ver que hay que introducir también los límites, que son muy importantes, porque si no tenemos un narcisista, ¿verdad? Entonces, hasta los 10-14 meses se están produciendo las conexiones excitatorias. Es muy importante porque sobre todo se va a desarrollar a nivel corporal y ahí se está dando el inicio del apego, que se va a caracterizar por esfuerzos por estar en proximidad, mantener un contacto sensorial privilegiado, exploración del mundo desde esa base segura. Lo primero que se explora es el cuerpo de mamá, luego el propio cuerpo y luego el exterior. Ansiedad ante la separación. Sentir ansiedad por separación es normal. De hecho, es un indicador de un buen apego. El niño que se separa y no se acuerda para nada, ¿verdad? Algo está ocurriendo ahí. Y todo esto condiciona la seguridad y la exploración que voy a ser capaz de desarrollar posteriormente. Junto a una adecuada estimulación, son las que están condicionando el desarrollo de ese niño. El desarrollo de ese niño a nivel neurofuncional, mental, psicológico. Entonces, la madurez del cerebro va a estar condicionada por las primeras experiencias, que son contacto sincronizado, afecto y movimiento. Y son las experiencias básicas para la creación de las conexiones neuronales. ¿Y qué es lo más importante del apego? El apego, ¿qué se transmite? ¿Que yo te he dado 100 veces el móvil o un vaso de agua? ¿O el estado que yo tengo cuando te doy el móvil y el vaso de agua? Lo que se transmite es el estado. Ese estado de no hay molestia, te sonrío, toma, o ¡pum!, te lo lanzo, eres un pesado, ¿no? Y ese estado es el que se queda grabado a nivel corporal, porque todo lo emocional retumba, es como si fuéramos un timbal, un tambor, el cuerpo, y retumba ahí, y sobre todo en la infancia. Así pues, esos estados van a ir condicionando y desarrollando igual rasgos de personalidad. Y después viene cuando el niño comienza a moverse, a andar, cuando tenemos locomoción, otra etapa muy importante, que es la creación de las conexiones inhibitorias. Y las conexiones inhibitorias se producen con el no. Aquí tenemos a la mona. Ya vale, baja, ¿no? ¿Y qué hay? Vínculo de nuevo, ¿verdad? Le pone el límite, baja.
pero no se produce una separación en el vínculo, no se corta la conexión. Esto es muy importante. A partir de los 14 meses, más o menos, dependiendo de cómo sea el desarrollo de ese niño pequeño, hay que empezar a introducir el límite y el no, ¿verdad? Eso se puede hacer de muchas maneras. Cuando viene el niño y me ha cogido las gafas y yo le digo, ¡no, mis gafas! Hay que se produce en ese instante un corte. Él viene con la excitación, ¿verdad? La excitación que hemos visto antes del placer, de tengo algo nuevo, y yo le he dicho, no. Se produce un corte que genera inhibición. ¿Cómo manejo ese corte? Es fundamental. Rápidamente le puedo decir, no, mira, las gafas no, pero coge esto, puedes jugar con esto. Las gafas son de mamá, se rompen. O le puedo decir, ¿cómo se te ocurre coger las gafas? ¿Cuántas veces te he dicho que no cojas las gafas? E induzco un estado de vergüenza y yo me desconecto de él. No es la forma adecuada de la introducción del límite. Entonces introducimos límites sin que se produzca la desconexión y si se da la desconexión rápidamente la volvemos a propiciar y sin inducir estados crónicos de vergüenza. Cuando, por ejemplo, el menor ya te viene con esa vergüenza adquirida, pues claro, nosotros estamos hablando del desarrollo, claro. Pero casi todas las familias de acogida, el menor ya ha pasado por esa etapa, ya viene con la vergüenza. Que puede ser con mucha gente de diferentes personas y bastante más difícil. Claro, pero ¿cómo consigues tú que vas a tener que imponerle también lo que dices, la negación y ponerle los límites y que no crean más apego contigo, claro? Bueno, va a ser fundamental cómo respondas tú cuando introduces el límite y va a haber que poner muchas palabras. Si cuando tú introduces el límite se produce una situación de crisis en él, ¿verdad? Hay que poner palabras a eso. Veo lo difícil que te resulta que te diga no. Y lo difícil que es, no sé, que dejes de ver en este momento la televisión. Igual cuando otras veces te han dicho no, se producía algo dentro de ti que era muy incómodo y muy difícil de manejar. Lo vamos a poder hacer cuando haya pasado el momento de crisis. Cuando lo tenemos aquí, ahí no puedo hablar, pero luego sí voy a buscar un espacio para hablar. Y si se ha producido ese no y se ha producido esa desconexión, yo me voy a conectar y voy a volver a acercarme a él. Además, sin malestar, como me olvido ya de lo que acaba de pasar, momento presente es lo que cuenta, ¿no? Es decir, va a ser importante poder poner palabras a la experiencia emocional que se produce, no en el momento de la crisis, sino cuando estemos en un momento de calma, y también va a ser muy importante y determinante sobre todo cómo me acerco yo. Nuestro sistema de apego como cuidador viene preparado para que se produzca una danza. El apego es un baile, ¿verdad? El bebé sonríe de forma refleja, sin saber que sonríe. El feto ya sonríe en el útero, de forma mecánica. No sabe lo que es una sonrisa, pero sonríe. Y entonces el bebé sonríe y ¿qué hace el cuidador? Sonríe y se deleita porque ¡oh! Me ha sonreído, ¿no? Es la estrategia para enamorarnos. Cuando yo sonrío al bebé, ¿qué hace el bebé? Vuelve a sonreír. Lo que antes era involuntario y reflejo comienza a ser voluntario. Y se produce ahí una danza de interacción. Nosotros, como cuidadores, tenemos la expectativa biológica porque es como deberían funcionar bien las cosas. Es lo que ocurre cuando funcionan bien, que si yo sonrío y brindo afecto, me van a responder con afecto. Y cuando tenemos niños que vienen de entornos no seguros, me encuentro que yo brindo afecto y ¿qué ocurre? Que no tengo la respuesta que esperaba, ¿verdad? Igual no hay respuesta o igual se escapan. Porque lo que más miedo les da es el contacto, la conexión.
Y de alguna forma eso bloquea mi sistema, a no ser que tenga una información previa, ¿verdad? Pero es como, no lo entiendo, si estoy produciendo conductas de afecto y de acercamiento, ¿por qué obtengo lo contrario? Ahí hay que hacer una mentalización muy grande de entender por qué el niño no es capaz de responder con afecto, no abrumar con excesivo afecto, tenemos que aprender a regular y es él el que va a marcar la intensidad y la cantidad. Porque alguien que nunca le han mirado a los ojos, la primera vez que le miran a los ojos, eso es ¡oh! Terrible, ¿no? O si nunca, o cuando se han acercado a mí ha sido para no recibir contacto adecuado, sino todo lo contrario, cuando me hacen así, igual lo primero que se activa es el rechazo y el salir corriendo. Entonces, esa mentalización tengo que tenerla ahí para una y otra vez decirme, no está respondiendo a mi conducta de este momento, sino es una respuesta al aprendizaje y a las experiencias que ha tenido. Porque si no hago esto, me desmoralizo y me hundo. Y tenéis también que ser conscientes de que dependiendo de cómo hayan sido las experiencias y dependiendo del miedo que tenga ese niño interiorizado en el cuerpo, podéis vivir unas situaciones de estrés continuo. Vosotras como cuidadoras, como cuidadores, ¿no? Igual hay que hacer un trabajo con ese estrés para poder seguir estando ahí disponible a nivel emocional. Claro, una de las grandes cosas es que tú tienes la desinformación De la historia. Claro, entonces, ¿cómo puedes trabajar con algo que no sabes cuál ha sido su historia? Porque claro, si a ti te viene un poco, ¿no? Y te viene de una manera, ya sabes cómo, por de dónde te viene, ¿no? Y poder intentar darle la vuelta a la situación, ¿no? Pero el no tener información sobre la historia, ¿no? Muchas veces a muchísimas familias lo que les provoca es no saber gestionar o no poder hacerlo mejor y antes. A ver. ¿No? Porque a lo mejor cuando se dan cuenta o se lo explican, ¿no? Pues ya es no tarde, ¿no? Pero que Sí. sería más productivo. Supongo. Es decir, lo ideal sería tener una historia. Claro, tener para ellos y para todos, claro, para poder comprender. Esa historia, aunque no la tengáis, está en el niño, está grabada en su cuerpo, en su piel. Y en las respuestas y en las conductas que tiene. Y vamos a tener que empezar por interpretar esas conductas y por darle un sentido, ¿no? Cuando yo estoy en consulta con niños que vienen con trauma, lo que hago sobre todo es observar su cuerpo, a ver qué me está diciendo su cuerpo, qué me está diciendo su cuerpo, qué me dice su cuerpo. Una de las dinámicas que yo suelo hacer en consulta con las familias, les digo que representen la postura corporal de su hijo. ¿Qué postura suele tener tu hijo? Represéntala, ponte en la misma postura, a ver qué te dice. La podemos hacer ahora si queréis aquí. Nos ponemos de pie. ¿No? Claro. Pensar en un momento que hayáis tenido conflicto con uno de vuestros hijos. Dedicarle unos minutos al conflicto que habéis podido tener. Y ahora observar, intentar traer a la memoria la postura corporal que tenía, cómo se situaba corporalmente y representarla. Y exagerarla, representarla y hacerla, conectar con eso. Intentar ver qué os dice esa postura, cómo os hace sentir. Tensión. Y detrás de la tensión, ¿qué hay? Conectar con eso. Si te sitúas desde lo que estaba sintiendo tu hijo en ese momento, ¿cambiarías tu respuesta? ¿Sería la misma que diste entonces o te situarías de otra manera? De otra manera, seguro, ¿verdad? Entonces, ¿os falta información? Sí. El cuerpo es la que va a ser vuestra Biblia, el cuerpo de vuestros hijos. Tenéis que observar sus cuerpos, sus expresiones.
Alguien que está así, no es así. ¿Qué hace esto? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué me está diciendo? Que tengo todo aquí comprimido, que no he digerido nada y lo tengo aquí, y que me genera una presión en el pecho enorme, ¿no? Y si voy así, ¿qué ocurre también? Pues que aquí, ¿verdad? También contengo todo y luego tengo que sacar el pecho. Entonces, fijaros en las posturas. ¿Qué postura qué os está indicando la postura de vuestro hijo? ¿Qué os dice? Intentar darle un significado a la conducta. ¿Vas a decir algo? Sí, sí, claro. Sí, sí. Y el trauma está grabado en el cuerpo. La experiencia del trauma, incluso aunque no tengas memorias, aunque se te haya olvidado, la experiencia está ahí grabada en el cuerpo. Es decir, todo lo que vivimos queda grabado y queda grabado a un nivel somático sensorial. No hacen falta palabras. Y precisamente parte de esa recuperación de ese trauma es poner palabras, empezar a conocer los sentidos, porque han podido tener muchas experiencias emocionales que, como decíamos antes, nadie las ha organizado. Y hay que empezar a darle sentido a lo que han vivido. No sé si queréis hacer alguna otra pregunta. Sí, dime. Sí, sí. Uh-huh. Claro, eso es porque los estados no están bien integrados. Las muñecas rusas, las matrioscas, ¿no? Nosotros cogemos una matriosca y dentro ¿qué tenemos? Matrioscas pequeñas, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo? Si tenemos un buen desarrollo y en ese buen desarrollo se han ido integrando los estados, hay una integración o una unificación a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico de desarrollo, a nivel de capacidades. Pero si esa integración no se ha hecho de forma adecuada, en algunos aspectos se puede activar la bebé, y cuando se activa la bebé, la muñequita pequeña, aunque tenga 14, 15 años, me comporto como un bebé. O se activa la de 7 años y aparecen necesidades de 7 años. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque no se ha producido una integración adecuada. Para que se produzca una integración adecuada es muy importante lo que veíamos antes, la comunicación. El niño pequeño por sí solo no integra las experiencias. Es decir, el niño pequeño va al parque, se lo pasa bien, va a casa, se ducha y tiene otra experiencia y luego se duerme. Y son las figuras de apego, teniendo una narrativa coherente, un diálogo con ellos, poniendo palabras, son los que le permiten ir ir ganando todas las experiencias. Has estado muy bien en el parque, ahora nos toca cenar, darnos una ducha y irnos a la cama, ¿verdad? Y así estamos desarrollando ese hilván. Es como crear un collar de experiencias que quedan hilvanadas y unidas. Cuando tenemos familias no seguras, esto les cuesta muchísimo hacerlo.
porque lo que intentan es protegerse de los diferentes estados emocionales que pueden surgir en las distintas circunstancias. Entonces no se habla, no hay como continuidad. Luego, la misma historia del niño, el haber pasado por diferentes residencias, el haber tenido más de una familia de acogida, también es algo que dificulta crear una historia enlazada con todas mis experiencias, ¿no? Que en una familia me hayan llamado de una forma, que en otra familia me hayan llamado de otra manera, igual en una con un nombre más español y con otra con un nombre más euskaldun. Eso dificulta tener la noción de un self, de un yo, de integrar las experiencias como un solo protagonista. Y cuando no integro mis estados, propicio que se puedan producir regresiones a estados emocionales cuando surgen los momentos de crisis, donde aparecen estados más infantiles. Entonces, podéis tener un adolescente de 15 años a nivel conductual y en otras cosas ser un bebé de 8 meses que en un momento dado necesita ser recogido y atendido como un bebé, o como un niño de 3 años que no hace más que preguntar ¿por qué, por 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 qué? Porque las diferentes etapas de desarrollo no se han cubierto bien y adecuadamente. Y cuando alguna etapa de desarrollo no la cubrimos bien, se genera un agujero que sigue demandando ahí, que sigue demandando ahí, que sigue demandando ahí. Nosotros también partimos de que la familia biológica está presente. Claro. Con lo cual, este menor, ¿no?, puede estar un poco en un oleaje. En un oleaje continuo, ¿no? Continuo. Lo que tú dices, por ejemplo, imagínate de los nombres, ¿no? Mismo, ¿no? Pues claro, cada mes o cada 2 meses, depende de la familia, o cada tiempo que sea, eso va a volver el nombre, imagínate, por ejemplo, el nombre y le nombra y le habla de esa forma, incluso a lo mejor le sigue tratando como un bebé cuando ya no es un bebé, ¿no? O de forma no adecuada como... Sí, bueno, sí, en visitas son sí, controladas, pero bueno. Sí. Claro, luego también, es lo que decía Chema, ¿no? Que ellos tienen una facilidad en eso de vincular todo lo mejor para un lado o todo lo mejor para otro lado. Depende del momento, depende de las circunstancias, ¿no? Entonces, a lo mejor a las personas adultas no nos cuesta tanto como a lo mejor a los que sí que tienen hermanos, acogida, etcétera, etcétera, ¿no? La capacidad, los cambios los llevan a casa. Claro, ¿no? Claro. La capacidad de integración que se les pide a estos chicos para integrar su experiencia es enorme. Se les pide una capacidad para la que no están preparados madurativamente. Es decir, su cerebro no está preparado para la labor que tienen que hacer. ¿Tienen que tener contacto con la familia? Claro que sí. Yo no digo que no tienen que tener contacto con la familia biológica y de origen, ¿no? Con sus raíces, con su historia. Tienen que tener contacto. ¿Siempre? Igual no siempre. Si este niño, esta niña, cuando va a ese encuentro viene desorganizado y desorientado, o vemos que se produce una regresión a estados infantiles, ¿qué me está diciendo? Que no está en este momento preparado para ese contacto. ¿Y a quién tenemos que tener en cuenta? Al menor, ¿verdad? ¿Eso significa que no tiene que ver a su familia nunca? No, eso significa que en ese momento hay que protegerlo, que habrá que hacer un trabajo para prepararlo para que pueda estar con la familia y estar viendo qué es lo que se está activando en ese contexto, que le resulta tan difícil de manejar. Pero ¿qué gano yo exponiendo a un menor a una situación de estrés cada 2 semanas? ¿Qué gano yo? Lo he sacado de su familia de origen para protegerlo del estrés. Entonces, el acogimiento, lo que está claro es que es algo muy complejo, donde intervienen muchas figuras y donde hay que hacer una intervención no solo con el niño,
y con las familias acogedoras, sino hay que hacer también una intervención fundamental con la familia de origen. Cuando no se hace una intervención con esa familia de origen, pues estamos siempre cojeando. Estamos cojeando, ¿no? Y se le pide al niño que mentalice a su familia de origen. Se le pide al niño que tenga la capacidad de mentalizar a su familia de origen cuando aún no tiene el cerebro preparado para mentalizar. Para que pueda comprender por qué su familia de origen no la ha podido cuidar. Y fijaros si eso es difícil, os resultará muchas veces difícil a vosotros, ¿verdad? Pues para que lo pueda entender un niño, hay algunos que son capaces de hacerlo, pero muchos no. Muchos no. El otro día estaba en consulta con una niña que ha estado un tiempo sin ver a su familia y ahora va a retomar el contacto, ¿no? Y me decía, por favor, ¿puedo tener esos primeros contactos aquí contigo? Porque tú vas a saber decirle a mi madre lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer para que yo no me sienta mal. Porque yo quiero estar con ella, pero me siento tan mal cuando estoy con ella. Y eso lo tiene que manejar una niña que tiene 11 años. Es muy difícil. Es muy difícil, ¿verdad? Claro. Es muy difícil. ¿Que hay un dolor en la familia de origen? Claro que hay un dolor tremendo. Ya había un dolor antes, un dolor que igual estaba sin mirar y sin ver por la situación que tenían. Y luego hay un dolor cuando se produce la separación. Si se pudiera hacer realmente un buen trabajo con la familia de origen y fueran un apoyo al acogimiento, eso sería lo ideal para los niños, porque no tendrían que romperse, no tendrían que tener una lucha de lealtades, que en un momento van a tener lealtad hacia uno, en otro momento, como estáis diciendo, tienen lealtad hacia otro. Depende del momento evolutivo en el que están viviendo, si consideran que van a tener más privilegios en un entorno u otro, se pueden plantear un montón de cosas que no tienen que ver con la seguridad, sino con el deseo de satisfacer lo que quiero ya y de forma rápida, ¿verdad? Muy complejo y muy difícil. Entonces, necesitamos preparaciones los técnicos, necesitamos preparaciones o necesitáis preparación las familias acogedoras y necesitan también una preparación y una atención terapéutica las familias de origen. Por supuesto, todo el que tiene en contacto con los niños, ya veíamos antes cómo hay que entender por qué no responden adecuadamente. Voy a ver si os enseño unas diapositivas hablando de la ventana de tolerancia. Es un momentito. No sé si hay preguntas. Os quiero enseñar. A ver si lo veo. Aquí viene. Bueno, os voy a enseñar este vídeo que está en relación con el apego, hablando de las conductas de colapso. Vamos a ver cómo un perro es cogido por uno de los cuidadores y entra en un estado de congelación. Fijaros cómo se queda el perro, con un ladrillo. Why am I in the sun? Esto nos ocurre también a los niños. A veces se activa el vago dorsal, entramos en... ¿Por qué entra el perro en este estado? ¿Qué ha podido encontrar? Va a un entorno seguro y ¿qué hace? Se defiende, permite que aparezca la luz y observar. ¿Cómo vuelve a coger? There he goes, he's dead. Y vuelve a entrar en ese estado de congelación. ¿Qué experiencias ha tenido este perro para que en cuanto lo toque este señor entre en este estado?
Entonces, podemos entender que según las experiencias que hayan, vuelven a tener contacto con la familia de origen y se activan un montón de memorias y de respuestas que no pasan por la cognición, que es que aparecen automáticas. Tenemos los modelos neuropsicoanalíticos actuales postulan que bajo el impacto del trauma evolutivo se desarrollan estructuras regulatorias defensivas y defectuosas específicas que se encuentran en el núcleo de las defensas. Esto es lo que hablábamos antes del vago, sistema de interconexión social, lucha o colapso, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Vamos a verlo. Tenemos un niño que entra en un estado de malestar. ¿Y el cuidador qué hace? El cuidador debería calmarlo si las cosas van bien. Si ese cuidador no tiene la capacidad de calmarlo, lo que ocurre es que sale de lo que se llama su ventana de tolerancia, ¿no? Se dispara, entra en el sistema simpático, el grito de apego, el llanto o me escapo si puedo o lucho. ¿Cómo responde ahí el cuidador? Puede darse cuenta e intentar bajar o genera aún una activación mayor, ¿no? Si esto se prolonga durante mucho tiempo, el cerebro va a hacer algo para protegerse y lo que hace es pasar a un estado de stand-by, al vago dorsal. Así. Si estas conductas se mantienen y se prolongan, luego van a ser las conductas con las que me voy a relacionar con el adolescente, o desde el enfrentamiento o desde la rendición. Bien, resumiendo el apego, desde la perspectiva de John Bowlby, él diferenciaba dos aspectos. En el apego es necesario el refugio seguro. El refugio seguro lo tenemos aquí, en la jirafa. Necesito me acojas, organices mis sentimientos y te deleites en mí. Y además del refugio seguro, necesito la base segura. Necesito apoyes mi exploración, me veles, te enorgullezcas de mis logros, sosiegues mi excitación o mi frustración. Cuando tenemos las dos cosas, nos estamos encontrando con un apego seguro, que es suficientemente fuerte, suficientemente sensible, suficientemente cálido. Esto nos lleva al concepto que desarrollaba Winnicott de la madre suficientemente buena o la familia suficientemente buena. Para introducir límites necesito ser fuerte. Y cuando llega la adolescencia tengo o no tengo que ser fuerte para mantenerme en los límites. Claro que sí. De hecho, muchos de los problemas que tenemos ahora con nuestros jóvenes es que los padres no hemos sido lo suficientemente fuertes y no hemos introducido los límites adecuados. Entonces, el desarrollo de las conexiones inhibitorias requiere también de fuerza. Si yo te digo que no tocas las gafas porque se rayan, no tocas las gafas. Y esto es importante. Y eso va a implicar que luego cuando tenga 10 años le voy a decir, hemos quedado que el tiempo de las máquinas o de las pantallas es 1 hora y es 1 hora. Y si te pones como un búfalo, sigue siendo 1 hora. Eso es ser suficientemente fuerte. Y es muy importante tener unos cuidadores suficientemente fuertes. ¿Qué ocurre con esta parte o con estos dos conceptos? En algunos momentos puede fallar, o según los estilos de apego, puede fallar una parte o puede fallar otra. En el apego que tiende a ser distanciante, que tiene dificultades para conectar con las emociones, falla esto, el de deleitarte en mí, organizar los estados, que se correspondería con lo que se llama, o si habéis leído cosas de apego, el apego evitativo, ¿no? ¿Y por qué funciona así? Porque se activa lo que yo aprendí cuando era niño, tampoco atendieron mis emociones. Y entonces he aprendido que cuando tú vienes con una emoción, yo me centro en la acción, en el juego. Y el deseo, la emoción, la desdeño, no le hago caso. Y luego podemos tener problemas en el área de la exploración.
ser la base para explorar. Esta dificultad aparece más en el apego preocupado. ¿Y qué es lo que ocurre en el apego preocupado? Pues que tú vas a explorar y el cuidador ve miedos por todos los sitios y se los transmite al niño. Y entonces el niño, ¿qué hace? Se queda en el regazo de mamá o de papá. O cuando el niño quiere explorar, a mí me asalta mi soledad. ¡Ay, con lo bien que estás aquí en mis brazos! ¡Quédate conmigo! Y limito la exploración y el niño aprende a satisfacer la necesidad del cuidador y no tener en cuenta su deseo. Eso sería un apego más preocupado, más ambivalente, porque a veces puede estar muy disponible y funciona muy bien y en otros momentos se centra más en su estado y su necesidad o transmite los miedos. Y luego tenemos el apego desorganizado o el apego desorientado. Y en ese apego desorganizado, desorientado, no soy capaz de cubrir bien ni el refugio seguro, no organizo los estados, no me deleito en ti, no te acompaño, no te reorganizo y tampoco velo en tu exploración, me da igual lo que hagas. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Pues que tenemos cuidadores que son débiles, porque una familia que no es capaz de poner límites, eso también atemoriza al niño. No son sensibles, no ven los estados emocionales y se produce una negligencia emocional. O puedo que sea malo, malo en el sentido de que atemorizo o tengo conductas que no son nada adecuadas contigo, ¿no? Cualquiera de esos aspectos, la debilidad, la falta de sensibilidad o el ser malo, atemoriza al niño. No solo el daño, lo otro también. Y entonces tenemos el apego desorganizado. ¿Y qué necesito? Esto es el refugio. Sintonizar, ver tus estados. ¿Qué necesito además? Y aquí es donde se empieza a construir la identidad, ese soy. Pues también necesito el que disfrutes conmigo cuando exploro en el juego, que me haga sentir que soy especial en esa exploración. Y entonces, ¿qué aparece? Pues que soy válido y que puedo confiar. Claro. Pero la falta de confianza es porque ha faltado esto. Ha faltado esto, el que me veas, el que me des valor, ¿no? El que hagas que, ¡wow! Yo el otro día estaba con una chica adolescente, no tiene nada que ver ni del mundo del acogimiento ni del mundo de la adopción, viene porque sus padres se estaban separando, ¿no? Y entre otras cosas que estábamos hablando de cómo le había ido el día en la Icastola, ella se ha cambiado de Icastola, está en un centro nuevo y bueno, pues estaba teniendo lo normal, pues las dificultades de integración en el nuevo entorno. Y ella me decía, juega, es deportista y es muy buena en deporte. Me dice, jo, menos mal que sé que hago bien el deporte, porque con las veces que me dicen que no soy buena, si les llego a hacer caso, ¿no? Esta niña que ha tenido esto. Le han transmitido que es válida y eso lo va a llevar siempre. ¿Y cuándo lo va a llevar sobre todo encima? Cuando aparecen los momentos difíciles, en la adversidad, es cuando el apego es fundamental, porque el apego es la capacidad de resiliencia que tenemos. Y todos vosotros os convertís en tutores de resiliencia. Igual el primer apego no ha sido sano, pero al estar con vosotros están teniendo un modelo mucho más saludable y eso va a quedar ahí, incluso aunque a veces lo dudéis, ¿no? De todo esto que estoy haciendo, ¿hacia dónde va? Con lo complejo que puede ser. Pero os convertís en eso, os estáis convirtiendo en ese modelo que va generando también representaciones, como hemos visto antes. Bueno, pues yo creo que por hoy, Cristina, pues muy bien. vamos a dejar aquí la cosa. Muchas gracias por todo. A vosotros. Un placer. Me alegro. Pues. Y bueno, los que estáis fuera, en el Ether, lo virtual, sí. pues Pues muy bien, encantada. A vosotros.
Salgo de aquí ya, ¿verdad? Sí. Bueno, despedirme también de todos los que están ahí online. Un placer.